Bueno, estimados amigos, hoy día empezamos este ciclo de conferencias, ciencia, tecnología y sociedad. Lo inauguramos con un invitado muy especial porque se trata en primer lugar de un exalumno de esta facultad. Ingresó el año 67. En esa época nos llamaban cientificistas, que era un término que se le daba a los científicos que se interesaban en la ciencia por la ciencia y no les interesaba qué puede ocurrir alrededor. No sé si hasta ahora sigue ese término, ¿no? Y efectivamente la gente en esa época le gustaba la ciencia, pues no le interesaba para nada qué aplicación podría tener. Con el tiempo esto ha ido cambiando en el mundo entero también, dicho sea de paso. Y hoy en día los científicos están prácticamente muy involucrados en la vida de los países, en la política, pero sobre todo en relación con las empresas. A tal punto que los matemáticos que antes pensaban que eran gente desinteresada, hoy en día trabajan en bancos, en empresas, en software. Y curiosamente, acá en el Perú hay lo que se llama la carrera de ingeniería de sistemas, que hacen programas. En Europa los programas son hechos por matemáticos y las grandes empresas buscan matemáticos porque se les enseña a ellos a pensar y resolver problemas complejos. Igual físicos, químicos, etc. Ya están de lleno en la producción de conocimiento. Por esa razón el doctor Marcel Morales, que salió de aquí, es arequipeño de nacimiento, pero de corazón ayacuchano, ¿no? Y además de la UNI, que se fue a Francia muy joven, ahí ha hecho un doctorado en matemáticas, su tema es la geometría vectorial. Algebraica, perdón. Y él además enseña matemáticas a profesores de matemáticas y lo hemos invitado para que nos explique cómo en Francia evoluciona la relación del científico con la sociedad, que es el tema de este ciclo de conferencia. Entonces, con ustedes, Marcel Morales. Ya, gracias Modesto. Bueno, como ha dicho Modesto, el tema es, claro, ciencia y sociedad en realidad, ¿no es cierto? Entonces, antes de hablar de la época moderna, de lo que es actualmente, como dice Modesto, la situación en Francia y en los países occidentales avanzados, vamos a ir hacia atrás, ¿no? Y vamos a comenzar un poco para ver el papel del científico en la sociedad, con la sociedad, ¿no? La interactividad con la sociedad desde las épocas antiguas, ¿no? Entonces, las épocas antiguas, ¿qué significa? En realidad, en Mesopotamia se sabe escribir ya hace más de 5000 años que ya se sabe escribir. Y eso se ha manifestado mediante tabletas, ¿no? De tierra, como los incas que habían en Huacos, ellos han utilizado esas tabletas en las que escribían, ¿no? Y entonces, por supuesto que sabían leer también esas tabletas. Entonces tenemos, gracias a esas tabletas que actualmente se encuentran en países como Irak, Irán, ¿no? En esos países se encontraron tabletas, tenemos testimonios de esa época, de la historia de cómo era la vida, ¿no? Entonces, en esa época, claro, es difícil de hablar del científico, ¿no? Pero había personas que al mismo tiempo eran las que tenían el saber, eso es la cosa, ¿no? Poseer el saber, o sea, el sabio, son gente y eso se transmite de familia en familia, ¿no? Ese saber. Entonces, ¿cómo se manifiesta el saber? El saber se manifiesta esencialmente, o sea, como siendo como maestro, como siendo consejero de los reyes, ¿no? Aconsejar porque hay obras muy grandes de ingeniería, hay obras de ingeniería que hacer
¿no? En Mesopotamia tenían que canalizar el río, porque tenían dos ríos, el Tigre y el Éufrates, ¿no? Entonces han canalizado los ríos para poder irrigar y utilizar las tierras. Y todos esos trabajos de ingeniería han sido hechos en la época, ¿no? Entonces, todos esos necesitan bastante ciencia. No se puede hacer así una obra de ingeniería tan grande, ¿no? Como canalizar ríos importantes, ¿no? Sin nada, ¿no? Y irrigar los terrenos y todo. Entonces, en esa época el sabio tenía el papel de consejero del rey y de maestro, ¿no? También el sabio en esa época tenía el papel de astrólogo y astrónomo, ¿no? Ellos conocían las estrellas y de ese modo, ¿no? predecían el futuro, ¿no? A los reyes, que es lo que les interesaba mucho. Y, por ejemplo, un ejemplo es los 12 signos del zodiaco, ¿no? Es de esa época, o sea, ya casi más de 4.000, 5.000 años, todos esos conocimientos. Bueno, en el Egipto antiguo es igual, ¿no? Las pirámides no se han hecho, pues, como decir, un día van a poner un sillar, otro día un pedazo de esto y esto, ¿no? No se hace así, es como los incas también, para construir han tenido que poseer ciencia, cálculos, matemáticas, para hacer, ¿no? O sea, no se improvisa, es una ciencia. Y entonces los egipcios también, y también tenemos testimonios de los egipcios, porque hay una obra muy importante, es un librito, que se llama el Papyrus Rinde. En ese Papyrus Rinde se tiene las obras de conocimiento matemático de la época, ¿no? Y así se sabe, por ejemplo, es la época en que han inventado el senos, el cosenos, la tangente, los ángulos y esas cosas, ¿no? Los egipcios que han inventado eso. Y claro, necesitaban para hacer exactamente una pirámide, ¿no? Y además está calculado de tal manera que a tal hora el sol, cuando salía el sol, tenía que caer en la punta de tal pirámide, ¿no? Eso era. Entonces todo eso es matemáticas, y el papel del sabio, sabio científico, en esa época era ya. Sí, está bien. Ahí. ¿22? Bien. Entonces, de esa manera se sabe que ha habido sabios, ¿no? O científicos, es difícil de precisar exactamente, que lo que se entiende en la época de los egipcios, y el papel que jugaban en la sociedad es que eran consejeros, eran ingenieros, ¿no? O maestros, ¿no? En esa época. Entonces, así ha sido en la época de la antigüedad. En la misma, vamos a decir, los egipcios más o menos también hace 4.000 años, 4.000, 5.000 años. Ahora, en el Asia también tenemos el ejemplo de los chinos, que fue más o menos a la época del año 0, ¿no? O sea, justamente la época del nacimiento de Jesucristo, que ahí también tenemos un libro que ha sido escrito en esa época, ¿no? Un libro de matemáticas, que se llama Los 9 capítulos. Es un libro de matemáticas que cuenta las matemáticas de la época china, completamente, o sea, los problemas que se sabía resolver y cómo los resolvían, ¿no? Entonces, claro, si tengo más tiempo desarrollaré un poco el contenido, pero lo que nos importa aquí es la interacción, ciencia y sociedad. Entonces, este libro, lo que es interesante es que en este libro, en el prefacio de este libro está escrito que este libro ha sido un pedido del rey, o sea, no es de iniciativa personal, un sabio que lo ha escrito y después le ha pedido al rey que lo avale, ¿no? Sino que ese rey que le dijo, usted, que es el matemático más conocido que hay actualmente, se va a reunir con un grupo de gente y me va a escribir un libro en que está todas las matemáticas de la época. Y entonces eso fue hace 2.000 años.
y el libro es muy impresionante. Bueno, entonces después, poco después, ya avanzando en el tiempo, podemos, bueno, hay los indios también, la India también, en que hay cosas, testimonios también, pero bueno, pasemos adelante. Entonces ya llegamos a la época de los musulmanes, ¿no? O sea, cuando en el año creo que es 762, cuando Mohammed declara la nueva religión, ¿no? El musulmán, y entonces ahí aparece una época de renacimiento en esa época, o sea que la gente se pone a estudiar, hay una intelectualidad muy grande en esa época, y entonces hay muchas, se ponen a leer los trabajos griegos que olvidé de mencionar, pero ya los voy a mencionar después, y entonces en esa época tenemos a alguien que es muy especial en esa época musulmán, es el Omar Khayyam. Omar Khayyam es un matemático que ha contribuido con las ecuaciones de tercer grado, ¿no? Resolución de ecuaciones de tercer grado, también intersecciones de curvas, de cónicas, de cuádricas, ¿no? Pero es más conocido como poeta, porque era un poeta en esa época y ha escrito muchos poemas, ¿no? Tiene un libro de compendio de poemas, y entonces es conocidísimo en el mundo de la literatura como poeta. Ahora, quería justo solo mencionar que como poeta en esa época Omar Khayyam era alguien que le gustaba el vino, que le gustaban las mujeres, ¿no? Y todos sus poemas están relacionados con el vino, la fiesta, las mujeres, ¿no? O sea, es algo que es un poco, parece contradictorio con la idea que se tiene ahora de los musulmanes, ¿no? O sea, los musulmanes, la idea que antes la religión y la época y la manera como viven los musulmanes cambia un poco con el tiempo. Bueno, entonces ahora vamos a regresar a la época griega, ¿no? La época griega es tal vez la más importante, ¿no? La época griega es más o menos 400 años antes de Cristo, ¿no? Y abarca hasta 400 años después de Cristo, más o menos. La época griega es la que ha traído efectivamente mucho conocimiento, ideas a la ciencia moderna, la época griega. O sea, los griegos, paradoxalmente, han tenido un problema con los números, ¿no? O sea, no tenían un buen sistema de numeración, contrariamente a los mesopotamios. Los mesopotamios tenían un buen sistema de numeración y eso les ha podido avanzar y hacer cálculos muy grandes. Los griegos no tenían un buen sistema de numeración. Entonces tenían dificultades para hacer cálculos grandes, ¿no? Multiplicaciones, divisiones, tenían problemas. Entonces lo que les ha llevado es a hacer ciencia pura en esa época, ¿no? Porque la numeración no les salía muy bien, entonces han tratado de evitar los cálculos, ¿no? Entonces se han puesto a desarrollar ciencia pura. Y esa ciencia pura la han desarrollado en todo, ¿no? En física y matemáticas, ¿no? Tenemos el principio de Arquímedes, por ejemplo, ¿no? En física. En matemáticas tenemos el famoso teorema de Pitágoras, pero hay mucho más, ¿no? Se conocen las obras de Euclides, por ejemplo, que son 2 libros grandazos así, ¿no? Que hay que leer eso, es complicado, incluso actualmente es complicado de leerlo completamente, ¿no? Entonces han desarrollado matemáticas se puede tratar de matemáticas puras, pero los griegos desgraciadamente en esa época no disponían de las ideas que tenemos nosotros ahora, ¿no? Les ha faltado algunas cosas y por eso no han podido desarrollarse. Ahora, los griegos eran, al mismo tiempo que muchos de ellos, al mismo tiempo que eran matemáticos, eran filósofos, ¿no? Entonces ya el papel, como se puede ver, el papel filosofía, matemáticas, ¿no?
o física, y al mismo tiempo, y entonces han jugado un papel importante en la sociedad en ese momento, ¿no? Al mismo tiempo, sus conocimientos los han utilizado para hacer la guerra, por ejemplo. A Arquímedes le pedían de hacer instrumentos para hacer la guerra, ¿no? O sea, que han habido invenciones que han tenido que hacer para hacer la guerra, ¿no? Entonces, el rol, el papel, ¿no?, que han tenido que jugar los sabios, los científicos en esa época, era bastante importante. Bueno, entonces ya vamos a continuar, porque el tiempo también nos gana, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué pasó durante toda la Edad Media, ¿no?, en Europa. Entonces, durante toda la Edad Media, es decir, digamos, en Europa, sin contar la Grecia, prácticamente no ha pasado nada en ciencia durante 10 siglos, más o menos, 10, 11 siglos. Después del nacimiento de Cristo, prácticamente no ha habido, se puede decir, casi nada. La ciencia, un poco de ciencia, estaba concentrada en Europa, en el sur de España, ¿no?, en Granada, en Sevilla, Granada, en esas partes que estaban ocupados en ese tiempo por los árabes, por los musulmanes, ¿no? Entonces ahí es donde se hacía ciencia, y ahí es donde ha habido médicos, ha habido físicos, ha habido matemáticos, ¿no?, o sea, que hacían ciencia. Y entonces la ciencia está entre las manos más o menos de los musulmanes, que estaban en el sur de España, pero también ahí vivían muchos judíos también, o sea que también trabajaban con los judíos, los árabes con los judíos en esos tiempos. Entonces ya después de España, como saben todos, ¿no?, lo que hemos aprendido en el colegio, la España ha hecho la reconquista, ¿no?, ha conquistado su territorio de nuevo. Entonces los árabes que vivían en Granada, Sevilla, se han ido hacia el África, a Marruecos, a Algeria, ¿no? Los judíos han sido también diseminados, botados de ahí, y los han mandado a Europa, al resto de Europa. Entonces, así como un poco de ciencia, ¿no?, médicos y otros, gracias a los judíos que se han diseminado en toda Europa. Entonces, así ha sido hasta casi, o sea, ha habido algunos matemáticos, científicos que han aparecido, por ejemplo, Fibonacci, el famoso Fibonacci, ¿no? Pero en realidad ha habido muy poca ciencia. Ahora, de otro lado, ha habido una influencia también a las matemáticas por los pintores, ¿no? Los pintores tenían un problema para representar, hacer un dibujo, representar un dibujo en 3 dimensiones, ¿no? O sea, cuando uno tiene varios planos, ¿cómo hacer para representar una persona que está delante de una casa y que hay 2 arbolitos que están ahí? ¿Cómo se hace? No sabían. Entonces, lo que hacían es todo poner en el mismo plano. Entonces, es bien, cuando uno ve unas pinturas del siglo XII, por ahí, es bien extraño porque todo está en el mismo plano, no se puede ver los 3 planos. Entonces, ¿cómo se ven los 3 planos? ¿Cuál es el instrumento? Ustedes lo saben, ¿no? Todos lo deben saber eso. La proyección, sí, pero ¿cómo se llama eso? La perspectiva, ¿no? Entonces, la perspectiva, y eso ha sido resuelto por los pintores mismos, ¿no? La perspectiva ahora es un término matemático, ¿no? Pero al principio son los pintores que han resuelto ese problema de dibujar, y son los pintores que han encontrado la perspectiva. Ya después los matemáticos, mucho más tarde, lo han formalizado y han puesto eso como una noción matemática, ¿no? Pero en esa época eran los pintores. O sea, que muchas ideas que han venido a la ciencia han venido de los artistas. Y actualmente también hay muchas ideas que vienen de los artistas, ¿no? Otras ideas que vienen, ¿no? Otras ideas que vienen son de los filósofos. Porque la ciencia, ¿cómo avanza? La ciencia avanza con ideas, ¿no? Ideas, técnica. O sea,
es un ciclo, ¿no? Ideas, técnica, aplicación de las técnicas, ¿no? Y es así, de nuevo, ideas, técnica, aplicación. Y eso es, entonces, las ideas, ¿de dónde vienen? Las ideas vienen de muy pocas personas, ¿no? O sea, a veces hay personas que tienen una influencia bárbara porque se han contentado de dar simplemente una sola idea, y esa idea va como, crece exponencialmente y va a crecer y va a crear más y más ciencia, ¿no? O sea, las ideas son las más importantes. Después hay gente que va a agarrar esas ideas y las va a poner en práctica haciendo técnicas, desarrollando técnicas, ¿no? O sea, va a ser, eso es lo que se llama hacer ciencia pura prácticamente. Y después hay gente que ya aplica esas técnicas nuevas, ¿no? Y ya esas son las aplicaciones. Entonces, el que juega un papel muy importante dentro del desarrollo de la ciencia a veces es el artista y también el filósofo. El filósofo es el que juega un papel muy, muy importante, porque en general los que dan las nuevas ideas, nueva impulsión para fabricar nueva ciencia, ¿no? Y que hacen que haya un corte en la sociedad para hacer nueva ciencia, son los filósofos, ¿no? Los filósofos son los que hacen que efectivamente en un momento dado se corta una manera de pensar y se entra en otro ciclo de manera de pensar. Y entonces ahí se hace de nuevo otra ciencia. El ejemplo de filósofos que han influido mucho en la ciencia actual, tengo dos, son Pascal, ¿no? Y Descartes. Descartes, ¿cómo se dice? Descartes, ya me olvidé. Descartes. Entonces, Pascal y Descartes, ¿no? Los dos, Pascal y Descartes, son más conocidos como filósofos que como matemáticos, ¿no? Han hecho cosas en matemáticas, los dos han hecho cosas en matemáticas y tienen resultados matemáticos los dos, ¿no? Pero lo más importante que han hecho es la filosofía, ¿no? Tanto Pascal como Descartes. Bueno, entonces Descartes es el que tiene una obra de matemáticas que se llama La Geometría, ¿no? Ese libro de Descartes que se llama La Geometría, ¿no? Es muy importante para la ciencia actual, no solamente para el desarrollo de la ciencia actual, sino también para la enseñanza de las matemáticas. O sea, que ha tenido un doble papel. Ahora, les explico por qué. En la época de Descartes, o sea, más o menos 1700 por ahí, de memoria, no sé si me recuerdo exactamente, en esa época, ahora ustedes conocen los números, ¿no es cierto? Para ustedes número quiere decir algo. ¿Qué números conocen? 1, 2, bueno, son números, pero más grandes conjuntos de números. Los números, los naturales, los números enteros, los racionales, irracionales, reales y complejos, ¿no es cierto? Pero en esa época no era así, no se conocía globalmente los números, ¿no? En esa época los números se conocía por supuesto a los naturales, los enteros, los racionales, ¿no? Pero ahí donde era una nube era de los números irracionales y los complejos, ¿no? Porque los números irracionales y los complejos conocían algunos, conocían a pi, conocían a conocían a raíz de 2, ¿no? Raíz de un número primo, todo eso, ¿no? Los radicales los conocían. Pero, o sea, eran así, aparecían y algún día alguien decía, yo conozco un nuevo número y fabricaba un nuevo número con radicales, de otras maneras, un número irracional, ¿no? Entonces, sí, o sea, una cosita así, y un día uno venía, uno agregaba un número, otro venía, agregaba otro número, y así, ¿no? Entonces no había pues estructura que es lo que se necesita para, ¿no? Como ahora, entonces decimos el conjunto de los números reales, el conjunto de los números
complejos, ¿no? No había en ese momento esa cosa, ¿no? Y no se daba, ¿no? Entonces no podían trabajar muy bien con los números porque para ellos los números eran cosas muy diversas y entonces los podían adicionar entre los que conocían, pero los que no conocían, como no los conocían, no podían hacerlo. Y sabemos que los números irracionales son mucho más, es un conjunto mucho más grande que el conjunto de los números racionales. O sea que los desconocidos eran más grandes que los conocidos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Descartes? Descartes lo que dice es, poco importa lo que se llame número, para mí no me interesa. Yo voy a coger una recta y voy a llamar número, para mí, por supuesto, a un punto de la recta. Entonces ahí voy a coger el 0 en un punto, el 1 va a ser otro punto, y de ahí comienza a fabricar la suma y la multiplicación de números, o sea, de puntos de la recta. La suma, multiplicación, división, resta, por supuesto. Entonces, de esa manera la recta tiene las cuatro operaciones, ¿no? Y puede representar en la recta los números racionales, puede representar raíz de 2, todo, ¿no? Entonces dice, esta recta contiene los números que se conocen. Entonces, para mí este es el conjunto de números, ¿no? Y entonces eso ya le da una estructura. Entonces eso es lo que actualmente sirve ya de herramienta para enseñar en los colegios. Es la recta graduada, ¿no? Orientada. Eso es lo que es una herramienta nueva que se utiliza en los colegios desde hace unos 20 años, 30 años, ¿no? Solamente. Y que ha tenido una influencia mucha influencia en la ciencia, porque eso es lo que ha servido más o menos de base en el siglo XIX solamente, al fin del siglo XIX, para formalizar la noción de número, ¿no? En ese momento ya se ha formalizado de una manera muy pura, ¿no? Matemáticamente se ha construido la noción de número real, número complejo, ya de una manera que es la que se conoce cuando uno hace matemáticas actualmente, ¿no? Pero eso ha sido solamente a fines del siglo XIX. Ahora, ¿cómo hacían los sabios como Pascal y Descartes para vivir? Estaban siempre bajo la protección de nobles, o sea, de gente que tenía dinero, nobles, ¿no? Ellos no tenían dinero, eran sabios, pero ¿cuál era su contribución? Porque los nobles no les daban de comer, no los alojaban gratuitamente, no es como ahora que se paga un científico para hacer ciencia. En el papel que tenía Descartes, o sea, el deber que tenía que hacer era cada vez que la dueña de casa, ¿no? los dueños de casa organizaban una reunión, los sabios como Descartes y Pascal tenían que divertir a los invitados, o sea que tenían que hacer la conversación, ¿no? Sacando temas para discutir, ¿ya? O sea, ahí es una manera un poco rara de actuar dentro de la sociedad, ¿no? Pero fue así. ¿Cuántos minutos todavía? 10 minutos. Bueno, entonces vamos ya a entrar entonces en la época moderna, ¿no? En la época moderna, toda la ciencia que actualmente se utiliza prácticamente ha sido desarrollada en el siglo XIX y XX, al principio del siglo XX, ¿no? Toda la ciencia. Y toda esa ciencia ha influido sobre la vida que tenemos actualmente, ¿no? Los ejemplos que tenemos son de Einstein, Riemann, ¿no? Y también el de Fourier. Fourier es un matemático francés que vivió durante la Revolución Francesa, ¿no? Y ese matemático francés, Fourier, participó a la Revolución Francesa de manera que ha sido prefecto, ¿no? El prefecto justamente del sitio donde yo trabajo, de Grenoble, ¿no? Él ha sido prefecto de ahí y su obra magistral, ¿no? Que es la transformada de Fourier, la serie
series de Fourier han sido desarrolladas justamente durante el periodo que él era prefecto, ¿no? O sea que tenía que ocuparse es como gobernador, ¿no? de toda una región. ¿Y en qué consiste el trabajo de la transformada de Fourier, la serie de Fourier? Consiste en la ahora está conocido como digitalización, ¿no? O sea, la digitalización del sonido, la digitalización de las imágenes, todo eso utiliza la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, el trabajo que ha hecho Fourier hace ya más de 2 siglos, ¿no? 1800 y algo, ahora se utiliza prácticamente, todo el mundo lo utiliza, ¿no? Cuando utiliza el celular, la computadora, todo está numerizado, ¿no? Todo está digitalizado. Entonces, toda esa parte de la ciencia se puede ver como entonces la ciencia pura, que en la época de Fourier lo ha hecho, ¿no? Ahora hace parte de la sociedad. Completamente, ¿no? Nuestra sociedad utiliza completamente eso y influye también el comportamiento de las personas, porque el comportamiento ha sido completamente cambiado con los celulares, ¿no? Con las redes sociales, con todas esas cosas, ¿no? Y la célula familiar incluso está cambiando, se está modificando a causa de los celulares. Y los amigos ya no es como antes, ¿no? Tampoco, estamos en contacto siempre con el celular, con la red. Y entonces todo eso ha sido influencia de ciencia pura que ha sido desarrollada en un momento dado, ¿no? Y que después, claro, mucho tiempo después ha sido aplicado. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que habló Modesto, ¿no? Todavía quedan unos minutos, 6 minutos. Sí. Para concluyendo la idea. Claro. Entonces ahora, como dice Modesto, es la idea de los científicos, ¿no? Paradoxalmente en Francia y en los países ricos se fabrica mucho gente que tiene diploma, ¿no? Salen muchos egresados de las universidades. Pero hay muy poca gente que realmente muy calificada, o sea, que sea excelente. Muy poco. Entonces, falta gente en los altos cargos, ¿no? O sea, las grandes empresas necesitan gente, pero no necesitan gente pues, que salga con un diploma de ingeniero, de doctor, por las justas, con lo justo, ¿no? Quieren un doctor, un ingeniero que tenga un nivel muy alto, ¿no? Eso es lo que quieren. Entonces, cuando sale un ingeniero, un doctor en matemáticas que tiene un buen nivel, lo cogen para las empresas privadas, ¿no? O sea, hay algunos que van a trabajar en las universidades y hay otros que van a trabajar en las empresas privadas. Ese es el caso de Alemania, por ejemplo. En Alemania hay muy pocas plazas en las universidades. Y entonces la mayoría de los doctorados, que son muy buenos, van a trabajar en las compañías de seguro, en los bancos y en empresas grandes, ¿no? Como las empresas de electricidad, IBM, Google, ¿no? Y el otro ejemplo es el de la India. La India hace ya muchos años que produce, digamos, ingenieros y científicos de alto nivel, ¿no? O sea que son muy exigentes y muy selectivos y entonces fabrican clases, salen egresados de muy muy alto nivel y esos muchos se van al extranjero, ¿no? Igual a Estados Unidos a trabajar en las grandes compañías de informática o sino también en empresas como bancos y seguros, ¿no? Y también hay muchos que se quedan en India y lo que hace que la India se desarrolle, ¿no? Y que seguramente la India se dice que va a ser, actualmente es un país muy pobre, pero al mismo tiempo muy rico, ¿no? Y que tiene un desarrollo científico y muy importante y que parece que dentro de 10 o 15 años va a ser una potencia, ¿no? Bueno, entonces lo que también otro aspecto es que ahora las sociedades de científicos intervienen mucho,
¿no? Ya no es como antes que las sociedades científicas eran científicos que se reunían entre ellos y conversaban de matemáticas, conversaban, ¿no? No, ahora las sociedades de científicos intervienen en la vida de todos los días en Europa, ¿no? O sea que cuando hay una ley que concierne la enseñanza, el medio ambiente, ¿no? El medio ambiental o la ecología, o que concierne la investigación, entonces todas las sociedades científicas intervienen y van hacen grupos de poder para molestar a los congresistas, ¿no? Entonces eso también ha cambiado. Otra cosa que también ha cambiado es que ya se sale de las universidades y que regularmente, gracias a la fiesta de la ciencia, por ejemplo, ahí se hacen actividades de divulgación de la ciencia. O sea que los científicos una vez por año explican un poco sus trabajos a cualquier persona, ¿no? Ya no es no están entre ellos solamente. Entonces, ha sido el doctor Marcel Morales de la Universidad de Grenoble, que nos ha dado una charla sobre la historia de las ciencias en el mundo, sobre todo las matemáticas, la ciencia y la sociedad. Un aplauso para nuestro invitado. Muchas gracias, esperemos que de aquí a unos 15 años cada uno de ustedes venga a dar una charla similar a la del profesor de la Universidad de Grenoble para los alumnos de las futuras generaciones que siguen. Y eso es todo, hasta el próximo encuentro con la ciencia, amigos. Gracias. Ahora usted.